Hoy llegamos al capítulo 14 de Primera de Corintios, un capítulo muy conocido. Si el capítulo 13, el capítulo anterior, nos sonaba a todos, la preeminencia del amor, el capítulo 14 también nos suena, el hablar en lenguas. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. El hablar en lenguas es un tema que se discute extensamente entre toda la gente. Hay poca concordancia, hay muchas ideas, hay opiniones, y esto a veces promueve divisiones entre gente que afirma estar sirviendo a Dios. Hay un solo remedio para esta situación. La palabra de Dios nos enseña todo lo que podemos saber sobre este asunto. Cuando la palabra de Dios se usa bien, la verdad se aprende, la verdad se acepta. Primero debemos definir lenguas. En Hechos capítulo 2, los apóstoles estaban reunidos en el día de Pentecostés. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Si sigues leyendo, en los versículos 8 y 11 de Hechos capítulo 2, nos enteramos de lo que fueron las lenguas. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Cretenses y árabes les hemos oído hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Las lenguas fueron sencillamente diferentes idiomas de varios pueblos. Los que estuvieron presentes oyeron a los apóstoles hablar en su propia lengua, en su propio idioma. ¿Cuál fue el propósito por el cual los apóstoles hablaron en estos idiomas? La contestación está en Marcos capítulo 16. Se les encargó la responsabilidad de entregar el mensaje de salvación a todo el mundo. Id por todo el mundo predicando el evangelio a toda criatura. Cristo les dijo que si creyeron lo que dijo y obedecieron lo que mandó, ciertas señales seguirían. Una de ellas sería el hablar en lenguas. Lo acabamos de leer en Hechos capítulo 2, del comienzo del cumplimiento de esa promesa. Además, Marcos añade, y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Las señales simplemente comprobaron que lo que fue predicado por los apóstoles verdaderamente fue la palabra de Dios. El primer acontecimiento de hablar en lengua se produjo en el día de Pentecostés. Lo encontramos en el libro de Hechos, como hemos leído. Hechos capítulo 2, versos del 1 al 4. Los apóstoles salieron y compartieron el evangelio con las multitudes, hablándoles en su propia lengua. Les hemos oído hablar en nuestras lenguas. Hemos oído hablar las maravillas de Dios. Hechos capítulo 2, verso 11. La palabra griega traducida lenguas literalmente significa idiomas. Por tanto, el don de lenguas es hablar en un idioma que una persona no conoce a fin de ministrar a alguien que habla ese idioma. En Primera de Corintios capítulo 12, Pablo habla de dones milagrosos. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablase con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Primera de Corintios capítulo 14, verso 6. De acuerdo con el apóstol Pablo y de acuerdo con las lenguas descritas en Hechos, hablar en lenguas es valioso para aquel que escucha el mensaje de Dios en su propio idioma, pero es inútil para todos los demás porque no entienden, a menos que sea interpretado, a menos que sea traducido. Interpretación de lenguas. Una persona con el don de interpretar lenguas podría entender lo que una persona que habla en lenguas está diciendo, aunque no conozca el idioma que está siendo hablado. El intérprete de lenguas comunicaría entonces el mensaje del que habla en lenguas a todos los demás, de manera que todos pudieran entender. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Primera de Corintios capítulo 14, verso 13. La conclusión de Pablo en cuanto a las lenguas que no fueron interpretadas es bastante cierta y es poderosa.
Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Primera de Corintios capítulo 14, verso 19. ¿Es el don de lenguas para hoy en día? La semana pasada hablábamos de Primera de Corintios capítulo 13. Pues hay un versículo, el 8, que menciona el don de lenguas, aunque conecta con el cese de la llegada de lo perfecto, que está en Primera de Corintios capítulo 13, verso 10. Algunos apuntan a una diferencia en el tiempo de los verbos, en ese caso los verbos griegos, cesar y cesando. Si el don de lenguas estuviera activo en la iglesia de hoy en día, todo esto se realizaría de acuerdo con la palabra de Dios. Sería un idioma real y comprensible. Tendría el propósito de comunicar la palabra de Dios con una persona que habla otro idioma. Sería de acuerdo también con el mandato de Dios, que dio a través del apóstol Pablo. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turnos, uno tiene que interpretarlo. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. También sería en obediencia, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. En definitiva, Dios puede dar a una persona el don de hablar en lenguas para facilitar la comunicación con una persona que habla otro idioma. El Espíritu Santo es soberano. Solamente imagínate cuánto más productivos podrían ser los misioneros si no tuvieran que ir a una escuela de idiomas o si fueran capaces, en este caso, de hablar a la gente en su propio idioma. Ya con el don de lenguas se podría hacer. Por eso les dijo el Señor, id y predicar el evangelio a toda criatura por todo el mundo. Si vas por todo el mundo, vas a tener que entender el idioma de otras personas y el mensaje que vas a transmitir lo tiene que entender esa persona de ese país. Las lenguas no parecen ocurrir hoy en día en forma que lo hacían en el Nuevo Testamento, ¿no? Parece que lo que se vivía en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento hoy en día no se ve. Esos milagros de sanidades, los hay pocos, se pueden contar con la mano. Que un ciego reciba la vista, que la piel de un leproso vuelva a su estado natural. Pareciera que el don de lenguas ha cesado, o es al menos una rareza en el plan de Dios para la iglesia hoy en día. La pregunta que te hemos hecho hace unos minutos, ¿es el don de lenguas para hoy en día? ¿Se utiliza el don de lenguas hoy en día en la iglesia? Quizás ciertas personas sí. ¿Y el resto? Te invito a que nos dejes tus comentarios, tus preguntas, tus sugerencias a través del WhatsApp, a través del Facebook, a través de YouTube. Hoy hablando de el don de lenguas. Primera de Corintios capítulo 14. Otra de las preguntas que te hemos hecho es ¿cuál fue el propósito por el cual los apóstoles hablaron en otros idiomas? La respuesta está en Marcos capítulo 16. Se les encargó la responsabilidad de entregar el mensaje de salvación a todo el mundo. Y si quiero llegar a todo el mundo, necesito hablar ese idioma. Necesito hablar el idioma, por ejemplo, mandarín. Si quiero predicar el evangelio en China, necesito hablar mandarín. Si quiero predicar el evangelio en el Reino Unido, necesito aprender inglés. La mejor manera, ¿por qué no el don de lenguas? Hablar el idioma de otra persona. Y si no, pues que haya un intérprete. Un intérprete de lenguas o alguien que te lo traduzca.
Radio Solidaria, una radio comprometida.